Bueno, pues es momento de iniciar ya nuestro foro de discusión acerca de las mejores prácticas para la retención del talento digital que tanta falta nos hace como industria, y nos vamos a presentar a las líderes de la mesa de gestión de talento. Voy a comenzar por Yasmín Culebro. Yasmín es directora y socio fundador de la agencia digital Central Media, encargada del área de administración y finanzas. Tiene más de 20 años de experiencia en cuestión de comunicación y recursos humanos. Ha impartido cursos, diplomados y talleres para el TEC de Monterrey, para la Universidad La Salle, empresas como ADO, el Palacio de Hierro, la Secretaría de Energía, entre muchas otras. En la actualidad es la presidenta de la Mesa de Gestión de Talento de IAB México, y les quiero pedir a todos un aplauso para Yasmín, por favor. Bueno, yo les quiero presentar a nuestra vicepresidenta de la mesa, y es Laura Rivera. Laura cuenta con 18 años de experiencia en áreas de capital humano y 10 años dirigiendo equipos con foco en áreas de gestión y desarrollo de talento y cultura. Tiene experiencia en diferentes industrias como agencias, servicios, TI, consultorías y retail. Actualmente se desempeña como directora de capital humano en Socialand. Es apasionada por la gente, el desarrollo y la diversión. Laura actualmente ocupa la vicepresidencia de la Mesa de Gestión de Talento de IAB México. Gracias, Laura. Un aplauso, para Laura. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy la verdad que estamos muy contentas, Yas y yo, porque es la primera oportunidad que tenemos de presentar en un foro como este, que es uno de los eventos más importantes de la IAB, el Members Council, un tema relacionado a nuestra mesa de talento. Esperamos que sea un tema que les agrade mucho, creemos que es muy en boga, que es un tema muy actual y en el que todas las organizaciones el día de hoy tenemos un foco importante. Entonces, bueno, voy a empezar a presentarles a nuestros panelistas. En primer lugar, le doy la bienvenida a José Luis Piñeiro. José Luis Piñeiro es economista, es financiero, es psicólogo, es coach, es jugador de fútbol americano, es de todo un poco, ¿no? José Luis es CEO de la agencia HDO, que es una organización mexicana con 22 años de antigüedad y con presencia no solo en México, sino también en España, Argentina y Londres. Él es CEO y tenemos el honor de que nos acompañe en este panel. Bienvenido, José Luis. Y bueno, también doy la bienvenida a Guadalupe Lepe. Ella es directora y fundadora de Human Development Solutions. Es una empresa en consultoría especializada en diagnóstico y desarrollo de talento. HDS lleva más de 8 años en el mercado implementando programas muy novedosos en diferentes industrias, y el día de hoy cuentan con más de 400 clientes a quienes han atendido. Un gusto tenerte aquí, Guadalupe. Muchas gracias. Y bueno, también en esta ocasión, Yasmín Culebro, aparte de ser presidenta de la Mesa de Talento, también va a fungir como panelista. Muchas gracias, Yas, bienvenida también. Quisiera empezar a platicarles un poco del tema, dando un poquito de contexto acerca de esta información de nuestro tema, que es nuestra gente. Nos dimos a la tarea de sacar datos interesantes acerca de qué es lo que tienen en mente hoy los CEOs de las empresas, cuáles son sus principales objetivos de negocio y sus principales prioridades. Como ustedes podrán observar, una de las principales prioridades de los CEOs es justamente la innovación, en donde tienen perfectamente claro que la innovación tiene dos elementos clave, uno que es la tecnología y por supuesto otro que es el talento. La combinación de estos dos factores es lo que genera la innovación en todas las organizaciones. Y también está interesante identificar cómo en segundo lugar, si ustedes ven, está el capital humano. Y como verán, incluso está por encima de otros temas que también son estratégicos y que hablan mucho de los CEOs, como es la experiencia de los clientes y toda la capacidad tecnológica y digital. Esto sin duda que nos da la certeza de que en definitiva somos las personas las que siempre hemos sido, y la verdad es que seguiremos siendo la base primordial de todas las organizaciones para el logro de los objetivos de negocio. Si bien es cierto que podemos estar en una época donde la tecnología está en pleno auge, me parece que el reto del día de hoy es justamente cómo aprovechar todas las
capacidades y el talento de las personas en combinación con esta tecnología. Entonces, si el foco seguimos siendo las personas, me parece muy interesante compartirles información acerca de la rotación en nuestro país. Hay un estudio que recién se hizo en Tendencias 2017 que lo realizó la consultora Sistemas Humanos. En este estudio nos muestra cómo en la participación de 165 empresas aproximadamente de distintas industrias, refleja que las empresas tienen en promedio una rotación entre un 5 y un 10% de rotación. El 65% de las empresas encuestadas fue el número de rotación que reportaron. Y como ustedes podrán ver si lo comparamos con nuestra industria, pues este número la verdad es que salta mucho a la vista porque verán que nuestro promedio de rotación es de un 30%. Este dato lo sacamos de los sondeos que hicimos de sueldos y salarios en nuestra mesa de talento correspondientes al 2016 y 2015. Esta estadística se ha mantenido fija durante estos 2 años, lo cual nos habla que tenemos un tema interesante en que poner foco como organizaciones, principalmente por supuesto las áreas de talento, porque un 30% es alto. Entonces, esto significa que tenemos un reto importante y tenemos que tomar acciones porque si bien hemos dicho que las personas seguimos siendo la base de las organizaciones para el logro de los objetivos del negocio, entonces esta cifra nos complica un poco la situación y la perspectiva porque significa que nuestro talento tiene una movilidad bastante alta. Y bueno, este tema sin duda va tomando más aristas si consideramos que en nuestras organizaciones existe una combinación generacional donde convivimos diferentes personas, tanto millennials como generación X, como baby boomers, y bueno, esto va haciendo cada vez más complicada o más enriquecedora esta discusión acerca de la rotación. Este dato también es interesante y quisimos compartírselos. De toda la diversidad de generaciones que existen en nuestras organizaciones, resulta que solamente más de la mitad, tanto de nuestros millennials, generación X y boomers, están a gusto hoy con su entorno laboral. Es decir, que están a gusto con su ambiente, con sus colegas, con sus jefes, con su balance de vida y trabajo. Si bien pudiera parecer una estadística no tan negativa porque hablamos que es más de la mitad, creo que vale la pena enfocarnos a ese porcentaje importante, que es cerca de un 45% que indica que no está a gusto. Justamente ese me parece que es un reto importante, el cual vamos a hablar en este foro. También resulta interesante identificar cómo estas personas que conviven en nuestras organizaciones tienen diferentes motivadores y tienen diferentes prioridades. Ejemplo, la gente más joven en las organizaciones están enfocados a 2 cosas principales. Sus prioridades son hacer dinero y trabajar con una carrera satisfactoria, tener un crecimiento profesional interesante. Sin embargo, conforme van pasando los años, pareciera que las personas nos vamos enfocando a otros temas importantes que tienen que ver con nuestra salud y con nuestra calidad de tiempo que podemos pasar en familia. Ok, y ahora no podemos dejar de pensar en estas brechas generacionales existentes y lo que implica el que estén conviviendo juntas. Me parece esta cifra que les compartimos bastante interesante porque todas las organizaciones que estamos aquí, me parece que hay la presencia de la generación millennial está en todas nuestras empresas y la verdad es que es interesante ver cómo es el ritmo de movilidad de esta generación. Y resulta que la generación millennial en comparación con la generación X, que son las 2 generaciones que en porcentaje somos las que tenemos mayor presencia en las organizaciones, resulta que los millennials se mueven 2 veces más rápido, tienen en mente cambiarse de empleo 2 veces más que la generación X en un tiempo de 2 años. Pareciera que el promedio de permanencia de nuestros jóvenes, de nuestros millennials, es de 2 años.
Si logramos que ellos estén un poco más de tiempo, entonces cuando ellos cumplen 5 años, esta tendencia de moverse a otro empleo disminuye un poquito, pero no demasiado, simplemente baja a 1.5 veces con mayor movilidad que la generación X. Y bueno, justamente se pone más interesante la situación cuando vemos las proyecciones de cómo van a estar nuestros millennials en las organizaciones en el año 2020. Y esta encuesta hecha por Deloitte nos indica que el 66% de nuestros millennials en organizaciones tienen pensado no estar con nosotros para el año 2020. Por supuesto que estas cifras nos llevan a intentar adentrarnos un poco en el pensamiento millennial para saber entonces qué es lo que a ellos les motiva, cuáles son los principales factores que les llevan a quedarse o a irse de nuestras organizaciones. Uno de los principales motivos, es dicho por los millennials, es una cultura basada en valores, donde hay una cifra importante y en la encuesta hecha también por Deloitte, la encuesta millennial, nos indica que un 44% de los millennials decide rechazar una oferta de trabajo si es que no le gustan los valores de la organización. Este porcentaje incrementa incluso hasta un 49% cuando los valores de la organización van en contra de sus valores personales. Y en general, el 55% de los millennials indican que este factor, el tema de valores, es el principal motivador que ellos toman en cuenta para decidir con qué empresa quieren trabajar. Está interesante este dato, ¿no? Sin embargo, esta generación millennial no solamente es un tema de valores, sino que también existen otros elementos interesantes que ellos valoran. Como ustedes podrán observar, el balance entre trabajo y vida personal es bastante alto, es uno de los puntos que más valoran nuestros millennials. Por supuesto, también las oportunidades de crecimiento, y esto implica con una visión de tener posiciones de liderazgo y posiciones de valor dentro de las organizaciones. También para ellos es muy importante la flexibilidad en temas de horarios de trabajo, por ello es que el home office es ahora tan solicitado por todos nuestros colaboradores, y por supuesto también muy importante es el sentido que tienen de qué tanto afecta su trabajo a la organización, qué tanto aporta a mi organización, es uno también de los factores que hacen que nuestros millennials se queden en nuestras empresas o busquen seguir con sus carreras por otros caminos. Y bueno, también por supuesto la capacitación que les estemos dando y las oportunidades de desarrollo es otro de los factores que ellos consideran. En conjunto, me parece que estos son los factores más importantes que nos quisimos transmitirles porque nos lleva sin duda a preguntarnos distintos tópicos, como nuestros millennials significa que son desleales o realmente no estamos sabiendo cómo retenerlos. Y bueno, es entonces como podemos concluir que justamente este tema, el gran reto que tenemos todas las áreas de talento es justamente saber cómo podemos retener a nuestra gente, a nuestro talento. Sin embargo, el reto se vuelve todavía más interesante porque ahora presentamos información de millennials, pero como platicamos en un inicio, convivimos muchas generaciones con diferentes valores, con diferentes ideologías, con diferentes prioridades de vida y con diferentes convicciones. Eso hace más interesante la ecuación porque entonces tenemos que saber cómo retener a nuestro talento, no solo pensando en millennial, me parece, sino pensando en nuestra organización como un todo. Muy bien. Y bueno, pues hasta aquí la información introductoria que quisimos compartirles. Si les parece, vamos a dar inicio a nuestro panel. Queremos iniciar con unos cuestionamientos básicos acerca de este tema y el primero justamente es ¿cuál es el rol actual de un área de capital humano en las empresas hoy día y cuál consideran que debiera ser? Considero que las áreas de capital humano son socios de negocios muy importantes que gracias a la captación y retención de talento en las empresas logran que la rentabilidad de la misma permanezca y hasta pueda crecer.
Buenos días. Pues yo creo que estamos migrando. Las áreas de capital humano inicialmente tendrían a ser mucho más administración. Entonces, toda la parte del reclutamiento, la selección, el pago, ¿no? Más allá de un rol estratégico. Y hoy ya vemos cada vez más, y creo que esa es parte de la supervivencia que las organizaciones deben buscar, esa transición entre administrar y desarrollar. Y entonces ya tomando en cuenta este desarrollo, podemos empezar a ver cuestiones justamente como lo veíamos ya, lo que tiene que ver con temas de motivación y retención. Construyendo un poquito, que estoy de acuerdo a esa parte estratégica, yo creo que lo que debe dejar de hacer de alguna manera es la parte transaccional y conectarse más con aspectos de futuro, sistémicos y en particular, para no ser muy rollero, en temas de cultura. Para mí la cultura con el tiempo genera resultados. Entonces el área de capital humano es el que tiene que velar por la cultura de la compañía. Lo decían en algunos de los elementos anteriores. Y simplemente para meterle aquí un poquito de cizaña a la cosa y que se anime aquí el diálogo, justo lo que tiene que hacer capital humano es cuestionarse el mindset. Retención de talento de las diferentes generaciones. Ahorita que os escuchaba y con estas gráficas de rotación y de percepción de los millennials, me estoy acordando que estuve con mi comadre el domingo y ella, no voy a decir su edad por si me están grabando, pero dice, es que los hombres de ahora no tienen compromiso y no me puedo casar por eso. Bueno, pues análogamente yo no sé por qué queremos retener a los millennials. Es imposible. Entonces no cambiemos el reto. Es imposible. Ellos desean viajar, pues que viajen. De veras. El problema es que seguimos pensando a la antigua. Siempre la lealtad ha sido un valor considerado en las organizaciones. Capital humano tiene como objetivos la retención, tiene como objetivos que bajar la rotación, y yo os propongo lo contrario. Hacer contratos por 3 años con la creencia igual de naif que tienen los millennials de que el que va a venir dentro de 3 años va a ser mejor. Es como si tú tuvieras el mismo sistema operativo 3 años, pues pensemos diferente. O sea, la gente que va a venir pues va a ser mejor que la anterior. Entonces, ¿por qué es bueno que estén 6, 7, 12, 15, 30 años en una empresa? Yo creo que es muy bueno que rotemos todos, porque nos permite estar con entusiasmo, con energía, con ilusión y creando cosas nuevas. Es lo que yo creo. Es muy interesante y entonces ahí creo que cambiará un poquito el foco de pensar cómo logramos que en esos 2 años, que es el promedio de estadía de un millennial en nuestras empresas, cómo logramos sacarle el mayor jugo, cómo logramos explotar el máximo su potencial y cómo logramos al crecimiento mutuo, es decir, a él como persona, porque exactamente es una persona con mucha movilidad y que su carrera va a seguir siendo bastante versátil, pero también cómo hacemos que ese talento que está con nosotros 2 años, 3 años, lo que decide estar, cómo logramos que dé un retorno hacia nuestras organizaciones, ¿no? Me parece que es un punto interesante. ¿Algo más que quieran agregar sobre este tema? Sí. Sí, Guadalupe. Pues sí, creo que, y muy interesante el punto de José Luis aquí, creo que la palabra a veces también clave tiene que ver con la eficiencia y la efectividad. Y si entendemos entonces realmente el proceso y el perfil de nuestras generaciones, entonces podemos tomar lo mejor de ellas y no quererlas mutar, ¿no? Y eso es en cualquier caso, o sea, cualquier persona es diferente y hay un proceso incluso dinámico en el crecimiento y en el desarrollo humano. Y es también como querer pensar que la persona no cambia, no muta. Y entonces no podemos aprovechar los diferentes aspectos o las diferentes fortalezas que tiene cada persona en el tiempo. Entonces, si es un ángulo, creo que ahí la parte administrativa estratégica es donde luego los procesos, ¿no? Son los que nos restringen más de lo que nos apoyan y pues ahí también está el reto. Creo que justamente José Luis dijo el meollo del asunto. Siempre hemos tenido varias generaciones conviviendo en la empresa. Siempre nos hemos quejado de las nuevas generaciones. ¿Qué es la diferencia ahora? La diferencia es que es más rápido el paso de una generación a la otra, que los cambios son abismales
por ejemplo, de la forma de comunicarse, ¿no? Los medios que están al alcance, la forma en que han aprendido. Y creo que hemos sido todos muy intolerantes. Nos ha costado mucho trabajo entender cómo trabajar en conjunto. Ahora yo también cuestionaría si los millennials son desleales. Yo, en mi particular punto de vista, creo que no. Más bien creo que ellos son más leales a sí mismos que al exterior. Cuando encuentran algo en el exterior que los hace comprometerse, ellos se van a quedar. Yo lo veo en la empresa. En la empresa tenemos una rotación que no es tan alta, es como del 16%. Ayer festejábamos el cumpleaños número 10 de alguien y la verdad, simplemente ser congruentes y preocuparse genuinamente por la persona. Si les parece, pasamos a al siguiente cuestionamiento, que es si las compañías están ocupadas en desarrollar y retener el talento en nuestra industria digital. ¿Qué opinan? Yo no quiero insistir en la parte de retención, en la parte de desarrollo. Sí, yo creo que hay dos retos fundamentales. Uno es en el desarrollo la parte de diversidad y obviamente desde la primera pregunta el tema más hot, más encima de la mesa es la diversidad intergeneracional, pero hay otras, ¿sí? más sofisticadas. Que la generacional, digo, no está mal, pero está la cultural, está la de las preferencias, está la de la personalidad, que eres experta, Guadalupe. En todos nuestros trabajos con clientes, al final, si quieres trabajar verdaderamente la diversidad, es trabajarlo con la personalidad. En fin, esa es una línea. Y la otra es justo, aunque aquí es un poco redundante, es todo el tema digital, no nada más en la industria digital, sino en todas las industrias. Es decir, la sustitución de los seres humanos y de los trabajos por inteligencia artificial. Yo vivo ahora en Londres y llevo lo que llevo más o menos de año, un poquito más, programando un chatbot que es quien va a suplir a mis consultores. Estoy creando a Daisy, que próximamente, yo espero el próximo, no sé, año, cuando salga adelante, supla a mis mentores, a mis coaches, a mis terapeutas y que ustedes lo tengan online. Entonces, en los datos que os compartí y luego que os difundan, hay por ahí una agencia que se dedica a prever hasta qué punto tu trabajo va a ser sustituido por una máquina. ¿De acuerdo? Luego os la mando, es verdaderamente conmovedor. Afortunadamente, mi trabajo salía, si no recuerdo mal, 1.2%, poco probable, y yo lo estoy haciendo, espero subir eso porque creo que puede ayudar. Entonces, imagínense, por un lado, la diversidad y por otro lado, el uso de la tecnología para sustituir a seres humanos. Es muy fuerte esto. Y ojo, y nada más para lanzarles, ahora el otro día, llegué el domingo de Londres, estuve en una conferencia donde el punto ahora es la biodiversidad. Y la biodiversidad en los seres humanos, no en el mar con las ballenas, sino biodiversidad es cómo incluimos en las organizaciones a personas con dislexia, con autismo, con síndrome de Down, no en ese sentido de inclusión del que se siente superior, sino porque ellos son muy buenos en algo. Y como son muy buenos en algo mejor que los que aparentemente son normales, hay que incluirlos en la empresa. Bueno, yo retomando un poquito lo que decía también José Luis, creo que el reto o el cuestionamiento aquí es cuando nos preocupamos en desarrollar talento, si nos estamos preocupando desde un punto de vista individual y vemos a las personas separadas. A mí me toca mucho ver en organizaciones los planes individuales de desarrollo y hasta refuerzan el individual, como si el desarrollo fuera independiente y no nos integramos en esta parte sistémica. Entonces, el desarrollo, cuando hablamos de desarrollo de talento, tendríamos que pensar en grupos y tendríamos que pensar en sistemas interdependientes. Un poquito lo que hablaba ya José Luis de esta parte digital, pues tiene que ver con la comunicación, cómo nos comunicamos y cómo nos integramos. Y me toca ver mucha gente que evaluada o diagnosticada desde el punto de vista individual es extraordinario talento. Y a la hora que lo pones en grupos o con equipos de ciertas características,
pues ese extraordinario talento no se ve. Entonces, sí creo que las organizaciones en este sentido, si quieren estar efectivamente ocupadas en el desarrollo de talento, no deben de estar pensando en desarrollo individual. Tendrían que estar pensando en estas técnicas de integración grupal que, lógicamente, la comunicación y los recursos en ese sentido se vuelven sumamente relevantes. El punto aquí sería, bueno, desde el punto de vista administrativo, yo estoy de acuerdo contigo, es más complicado cuando tratas de customizar, ¿no?, cada beneficio, pero sin embargo, ¿cómo ser equitativos sin ser igualitarios, ¿no? Tomar las diferencias para, para sumar esfuerzos. Es lo que, es como el reto que tenemos ahora. Sí tomar las diferencias personales, yo estoy de acuerdo en eso, pero hacerlos parte de la organización, que se sientan imbuidos en la organización totalmente. Perfecto, y creo que José Luis nos dio un tema para otro foro completamente. Si es que vamos a ser sustituidos en pocos años, nos encantará después platicar y compartirles más información sobre eso, pero bueno, por ahora tendremos que seguir con lo que tenemos planeado para esta sesión y justo ahora vamos a pasar a lo que son la sección de mitos y realidades. En esta sección hacemos algunas aseveraciones que compartimos con nuestros panelistas para que nos den su opinión. Y la primera de ellas es, la mejor retención es el dinero en el bolsillo. ¿Mito o realidad? ¿Qué opinan, panelistas? Bueno, yo quisiera nada más aquí con un ángulo bien importante. Nosotros nos dedicamos a todo lo que es cuestión diagnóstica. Y para nosotros uno de los principales diagnósticos que generamos son los cuestionarios motivacionales. Y creo, una de las cosas que nos toca mucho hacer consultoría con nuestros clientes, nosotros lo que le decimos es, normalmente una persona piensa que lo que a mí me gusta, casi como por default, es lo que le gusta al otro. Sobre todo hablando de esta cuestión de la motivación extrínseca, en este caso pues es el dinero, los beneficios, ¿no? Este tipo de cuestiones, retribuciones o recompensas. Y lo que nos hemos dado a la tarea es que los líderes se sorprenden cuando hacemos este tipo de diagnósticos y empiezan a ver las diferencias de lo que motiva a la gente y dicen, ay, qué raro, mira, a le gusta más la parte de la afiliación por encima de la recompensa material. Y hay otras personas que valoran mucho más la capacitación que el reconocimiento público, por ejemplo. Entonces, hay muchas cuestiones ahí bien interesantes que no nos tomamos a veces de verdad el tiempo como líderes de entender lo que mueve a la gente. Y aunque ahí, si se fijan, es una pregunta un poquito capciosa, porque entonces estamos dando como por dado que el mayor motivador debería ser el dinero en general. Y ¿saben qué? No es así. En algunas áreas de venta, por ejemplo, sí, pero no nos damos de verdad la oportunidad de conocer lo que motiva a nuestra gente. Entonces, yo ahí sí diría que es más bien un mito en la experiencia que he tenido y la invitación sí sería a que tuviéramos ese input y nos vamos a llevar muy buenas sorpresas. En mi experiencia yo he visto que el dinero sí es importante, pero no es el único factor. Y cuando la gente no está contenta, le podrás dar todo el dinero del mundo, pero no se va a quedar. Si la gente está contenta y su salario pues corresponde a lo que está haciendo, se va a quedar por otros factores. Eso es lo que nosotros hemos visto. Sí, yo igual. Mito, la felicidad de un ser humano en el trabajo tiene que ver con la actualización de su potencial. La actualización del potencial de un ser humano en su trabajo tiene que ver con sus fortalezas. Entonces, mito. Y si le bajamos al valor del dinero, como bien intuían y decían en la presentación, en la introducción, varía mucho con respecto a las generaciones. Para un tradicionalista o para un baby boomer, evidentemente el dinero es mucho más significativo, menos para un X y casi cero significativo, digo cero. A ver, pensemos que para nuestros papás o abuelos, tener una casa, tener un buen coche, un buen reloj, arte, oro, en fin, era el sinónimo de riqueza. La riqueza para un millennial tiene que ver con sus experiencias, con viajar,
con subirlo a sus redes sociales. Entonces, de hecho, las compañías de seguros, y hay aquí algunas, se están picando los ojos porque ahora la gente no quiere comprar nada. Si tienes Uber, ¿para qué compro un coche? Si tengo Airbnb, ¿para qué coño compro una casa? Su gran anhelo es el iPhone 12. Y el iPhone 12 es affordable, o sea, en fin, es muy sencillo de conseguir. Por eso la propensión a cambiar de chamba. Entonces tú dices, te billeteo, cabrón. ¿Para qué? Si no saben qué hacer con ese dinero, no lo necesitan para hacerse una selfie en el MoMA de Nueva York. En fin, no hace falta ser millonario. Ellos no anhelan ir en Premier. Quieren ir a Nueva York a hacerse una selfie en el MoMA. Totalmente de acuerdo, me parece que todo coincidimos en que efectivamente el dinero no es lo más importante. Sin embargo, desafortunadamente en muchas organizaciones seguimos teniendo gente donde el dinero es lo más importante y está por un incremento, está por un bono y si no, no me tienes. Creo que es importante tomarnos el tiempo para valorar objetivamente a esas personas y definir si es el tipo de talento que queremos en nuestras organizaciones o realmente está perjudicando nuestra dinámica de organización, nuestra cultura de trabajo con esa posición. Perfecto. Bueno, nuestro siguiente planteamiento de mito o realidad es: ¿retener al talento es igual a darle todo lo que ellos quieren? ¿Qué opinan? Bueno, partiendo de la premisa que me cuestiono la retención, pues se pueden imaginar ya el resto, ¿no? Pero vamos a suponer que, ¿no?, que fuera un valor a seguir. Y vuelvo al caso generacional, porque está de moda, ¿no? No porque sea el único, y porque sí nos enfrenta al mayor vacío generacional de la historia. Todos hemos tenido problemas con nuestros papás, siempre ha habido un vacío generacional, pero el que hay ahora es inmenso. Entonces, eso está cuestionando todos los elementos que al final, como bien ponían en la gráfica, tenemos ahora 5 generaciones, más los que vienen, porque ya los millennials, ojo, aunque son el sabor del mes o del año, ya son mayoría, no por otra cosa, pero ya vienen los nuevos. Entonces, para mi gusto, sí hay que hacer un esfuerzo de flexibilidad y de adaptación a todas las necesidades. Y sí hay que reconocer, digamos, a condiciones similares, prestaciones similares, ¿sí?, entendiendo las necesidades específicas. Y sí hay que hacer un gran esfuerzo de flexibilidad. En fin, en todos los aspectos, salariales, vacaciones, bonos. No es lo mismo ser un padre de familia con una hipoteca, aunque tengas 30 años, que ser, no sé, gay que quiere buscar un vientre de alquiler y va a estar un año cuidando en no sé, donde sea legal eso. Entonces tú tienes que reconocer esa realidad. ¿Sí estoy siendo más o menos claro? Entonces, se complejiza mucho la administración del capital humano, ¿sí? Yo, siguiendo un poco también el énfasis que hacía José Luis ya, yo ahí también cambiaría un poquito la pregunta y en retener creo que tendría que estar por sentado antes identificar al talento. Porque creo que, y estoy de acuerdo con José Luis en la parte de la flexibilidad, y haciendo un poquito también mención en lo que tú ya decías, Laura, si hay gente que solo la parte económica y se vuelve una demanda, creo que tenemos que tener mucho cuidado el tipo de mensajes que enviamos a la organización. Y entonces luego hay muchas estrategias, ¿no?, donde estamos tratando de retener por retener. Y a veces no retenemos a quien queremos que se quede. Entonces, si nosotros de entrada no sabemos identificar quién realmente es el talento de la organización, entonces no podemos pensar en estrategias flexibles que retengan al talento correcto. Y entonces luego nos topamos con estrategias un poco a veces, desde mi punto de vista, de pánico, ¿no?, donde vamos a hacer un incremento tal o vamos a dar tal cuestión y no hay una estrategia de fondo. Entonces ya mandamos un mensaje. Entonces, la próxima vez que alguien quiera negociar con nosotros, pues ya le dimos algo y empezamos a generar expectativas sin ningún fondo y empezamos a crear una cultura que luego se nos voltea, ¿no? Y hay que identificar también qué es lo que se entiende por algunas cosas. Por ejemplo, el reconocimiento al empleado, ¿no? A lo mejor para mí, reconocer a un empleado es
aplaudirle, pasarlo al frente, darle un reloj, no sé, o sea, por mi generación. Y quizá los chicos de ahora lo que necesitan es que diario les digas, oye, el cliente dijo que estaba súper bien la presentación que le mandaste, ¿no? Para ellos eso es reconocimiento. O que les digan, por aquí no va la cosa, ¿no? Tienes que ir por todos lados. O sea, decirles la neta, ¿no? Lo bueno y lo malo. Creo que desde ahí hay que empezar a identificar sentidos comunes sobre las cosas, ¿no? Buscar espacios comunes. Y hay una falta de entendimiento generacional, eso es lo que está pasando ahorita. Nosotros no estamos procurando entender más a todas las generaciones que vienen después, pero ellos no nos comprenden tampoco. Y eso es lo que está siendo muy difícil de lidiar en las empresas. Muchas gracias. Y yo totalmente de acuerdo, nada más me gustaría tal vez complementar con ese afán de flexibilidad y darles lo que a ellos les interese, que por supuesto tiene que ver con planes de compensación, con prestaciones y demás. También tiene que ver mucho con nuestras formas de vivir en las empresas, que es la cultura. O sea, de qué forma nos comunicamos con nuestra gente, cómo los escuchamos, cómo los involucramos en las decisiones de nuestras organizaciones, qué canales de comunicación tienen con nosotros, cómo es nuestra comunicación es jerárquica o es colaborativa. Todos estos elementos también son súper importantes para que nuestra gente decida si nuestra empresa es un lugar en el que vive feliz y en el que desea quedarse o en el que definitivamente lo tomará como un trampolín por algunos meses, algunos años y decidirá moverse porque él no es feliz. A mí me parece que la clave es que nuestra gente disfrute, ame su trabajo y que estando las 8, 10, 6 horas las que esté en su oficina, considere que ha sido un tiempo maravillosamente invertido porque él como persona se siente satisfecho. Y bueno, pasando al siguiente mito o realidad, retener al talento es sinónimo de una excelente cultura de trabajo, que ya me parece que esta pregunta la hemos estado hablando en nuestra respuesta anterior, pero no sé si tengan algo que deseen anexar. Yo lo que quería decir desde la pregunta anterior es que también hay que tener mucho cuidado con la palabra flexibilidad. Yo he administrado durante más de 15 años y hasta la fecha me he dado cuenta que la gente necesita estructura y estabilidad a todos los niveles, con sus acotaciones de lo que significa estructura y lo que significa estabilidad, pero hay que también tener un control en la empresa. O sea, no podemos ser tan flexibles que la gente se sienta inestable porque no sabe para dónde va, ¿no? Muy bien, Guadalupe. Fíjate que es interesante lo que comenta Jazz y aquí retomo esta parte de entonces sí entender a nuestra gente, porque sí hay personas que necesitan estructura, pero hay otras personas que lo que necesitan es flexibilidad. Y hay personas que se sienten seguras si tienen estructura y hay personas que se sienten maniatadas si tienen estructura. Y lo que les da seguridad es esa flexibilidad. Entonces, sí hay o habemos diferentes personalidades, diferentes estilos, incluso diferentes motivaciones. Entonces, fíjense cómo, y digo, la verdad es que pues yo me dedico a esto, desde el punto de vista del diagnóstico y del poder conocer las personalidades y los diferentes estilos de tu talento, es cuando entonces puedes tener ese tipo de estrategias y saber a quién sí le tienes que dar estructura y sí le tienes que dar línea, porque eso le va a dar más seguridad. Y saber a quién es mucho mejor para él, ese talento, el poder mantener un esquema mucho más abierto. Entonces, la empresa empieza a ser flexible con quien tiene que ser flexible. Y en el hecho de la misma estrategia ya se vuelve una estrategia flexible dependiendo cuáles son aquellos motivadores o aquellos potencializadores del talento. Y bueno, regresando un poquito a la pregunta, yo nada más haría el énfasis en lo que ya hacía Laura en la presentación, la parte también de valores, ¿no? Yo creo que a lo mejor aquí la palabra retener ya se volvió un poco paradójica, pero yo creo que sí la parte de excelente cultura de trabajo tiene inicialmente que ver porque el patrón o la organización se preocupa en conocer a su talento.
Yo no puedo tomar decisiones arbitrarias, por muy buenas que sean, si no sé por qué lo hago. Pues fíjense ahora, realidad. Y retomando lo que dice Guadalupe, lo que habría que ver es qué tipo de cultura. Y hablando de la parte diagnóstica, os dije hace un ratito, la cultura con el tiempo genera resultados. Eso es muy importante. Os voy a poner 4 ejemplos de 4 clientes del despacho que nada más en cuanto los escuchen, sus culturas son completamente diferentes. Walmart, Adidas, Cinépolis y Coca-Cola FEMSA. 4 empresas súper exitosas desde el punto de vista financiero. Desde el punto de vista del engagement, voy a decir las positivas. Sí. El engagement de Adidas es del 100%. Ellos tienen hashtag #WeLoveMondays. La gente ama ir a trabajar, desea que llegue el lunes para enseñar su outfit, para hacer mindfulness, a las 12, vacaciones ilimitadas. Engagement, sí, cuando yo vi la cifra digo, no puede ser. Contestaron todos, contestaron bien, 100% de engagement. Hay el otro extremo donde la gente se avergüenza en este foro de decir de qué empresa viene, aunque sea muy exitosa económicamente. El punto de 2 de 4 que os dije, que son expertos en ejecución, en control, en reto, en ahorrar, el punto es que su cultura se ha quedado disfuncional con lo que veníamos platicando. Con lo cual están ahora en una bronca de retención, no porque su cultura sea mala, sino porque choca enormemente con la escala de valores de las nuevas generaciones. Sí, no sé si con eso fui claro sin revelar y que si se graba esto, en fin, ni modo. Perfecto, bueno, sí parece que efectivamente todos coincidimos en que retener el talento es realidad, ¿no? Consideraría que no es el único elemento que debe valorarse para determinar si una cultura de trabajo es excelente o no. Por supuesto que creo que es uno de los puntos más fuertes y más valorados por nuestra gente, aunque no perdamos de vista que una empresa con prácticas de Great Place to Work no solo voltea hacia la retención de talento, ¿no? También voltea hacia otros temas importantes como qué tan orgullosos, como comentabas José Luis, se encuentra la gente de colaborar, cuál es el sentimiento realmente de familia y de equipo que existe, cuáles son nuestras prácticas en reconocimiento, etcétera. Pero sin duda, sí, si una empresa logra tener las prácticas adecuadas para que su gente se quede en las empresas felices, yo insisto en eso. Si la gente está en nuestras empresas pero están felices, me parece que estamos haciendo un excelente trabajo entonces desde las áreas de talento. Bueno, el siguiente mito o realidad es los millennials no quedan satisfechos con nada. ¿Qué opinan? Ya he platicado. En fin, no, por supuesto que es un mito, pues obviamente lo que les satisface son cosas diferentes. ¿Qué les satisfacen? Viajar, moverse, tener experiencias, integrar la vida con el trabajo, una vida saludable. Y no les quepa la menor duda, no quisiera dar una visión catastrofista, cualquier generación presente es mejor, sin ninguna duda. Son más conscientes, son más solidarios, son conmovedores los millennials. Conmovedores. Jamás en la historia de la humanidad ha habido tanto nivel de conciencia. Otra cuestión es que ganas cosas y pierdes otras. Y nada, para redondear, cualquier generación, no esta, la que sigue, como los Zetas o Visuals o Touch o como lo quieran llamar, van a ser mejores si son capaces de honrar el pasado y de soñar el futuro. Es decir, de ver siempre el futuro como una posibilidad. Porque ya los millennials tienen síntomas de envejecimiento. ¿De veras, de veras? ¿De veras, de veras? El otro día, en fin, le digo a un millennial de la oficina por Snapchat, ¿no? Y no, yo WhatsApp. Ah, cabrón, pues ya, ahí te quedaste. Muy bien.
Perfecto, creo que este insight está bastante interesante porque me atrevería a decir que muchos de nosotros en algún momento hemos tenido esta frase en la cabeza, ¿no? Los millennials no les das gusto con nada, por más que les doy, son iguales, no están comprometidos, no se quedan conmigo, están conmigo mientras tengan un provecho y después se van. Me parece que hemos ido dibujando como el reto de las áreas de talento justamente es lograr identificar esos impulsores de nuestra gente, de nuestras diferentes generaciones, en específico de nuestros millennials, y cómo lograr sacar su mayor potencial, haciendo que ellos sientan ese crecimiento y satisfacción tanto personal, me parece que es lo más importante, y también su satisfacción profesional, ¿no? Sí, Guadalupe. Gracias, Laura. Y algo que creo que también es importante es tener mucho cuidado con generalizar. O sea, ahorita que yo veía la pregunta, ¿no? De que no quedan satisfechos con nada. Conozco mucha gente de la generación X iguales. Y no es un tema generacional. Es un tema, pues, de otro tipo de rasgos o de otro tipo de actitudes e incluso de aprendizajes. Entonces, tengamos cuidado. Sí es cierto, sí creo que cada generación tiene un contexto, pues va viviendo como ciertos retos, ¿no? Hablaba yo con un sociólogo hace ya un par de meses y nos decía, bueno, me hizo énfasis en que la generación millennial, por ejemplo, no había vivido una gran guerra y que esta situación, de no haber tenido estas situaciones o estos contextos, pues el tipo de apreciación a la supervivencia cambiaba, ¿no? Entonces hay también ciertas situaciones contextuales que hay que tomar en cuenta, pero este tipo de generalizaciones yo tendría mucho cuidado de hacerlas de forma generacional, ¿no? O sea, sí poder aprender cuáles son estas necesidades, cuáles son las cuestiones como diferentes, lo que sí aporta la generación, y aquellas cuestiones como más negativas, tener cuidado que no necesariamente es una generación, puede ser, la verdad, desde cualquier persona. Yo estoy de acuerdo con lo que dices. Pienso que más bien, como estamos buscando la inmediatez, todo o la mayor parte de las cosas son desechables, porque después de un tiempo ya caduca, ¿no? Y todo lo consideramos un poco reemplazable, ¿no? Pienso que no queden satisfechos con nada, más bien que pasan de un stage al otro, ¿no? Un nivel al otro. Quieren una cosa y quieren la otra. Y ya ahorita que estás diciendo eso, conozco a mucha gente de nuestra generación que parece que están a los 40 empezando a vivir como si estuvieran saliendo de la universidad, ¿no? Entonces, sí, totalmente lo que dicen no es algo generacional. Perfecto, entonces, bueno, todas estas experiencias que estamos compartiendo nos llevan a preguntarnos entonces cuáles son las mejores prácticas justamente para la gestión, me atrevería a anexarle esa palabra para la gestión y retención del talento, ¿ok? Entonces, bueno, el primer cuestionamiento sobre esto es, ¿cuáles son las prácticas clave que aseguran la retención? Guadalupe. Bueno, aquí estoy sesgada, tengo que reconocerlo, pero yo diría que conocer a tu gente. O sea, la diferencia que está en que sepas esta parte de los perfiles, del talento, de darte el tiempo realmente de conocer qué motiva, qué compromete, cómo se mueve, cuáles son estos estilos, pues voy a poder saber mucho mejor cómo muevo a mi gente, cuáles son los drivers de mi gente. Y lo más importante es, el driver no es el mismo para todos. Entonces, yo no puedo hacer estrategias efectivas si de entrada no conozco a mi gente. Entonces, para mí sí sería una práctica clave el poder realmente tener ese conocimiento del talento dentro de la organización. Pienso que sí. Desde la captación debes de saber qué es lo que estás buscando y también ser congruentes como empresa. Ser congruentes para que también la gente te elija a ti. Pienso que no es nada más, cuando los famosos 3 meses de prueba es prueba para ti, pero prueba también para la empresa, ¿no? Entonces, desde la retención empieza desde la captación, sigue con la parte de desarrollo organizacional y con la parte diagnóstica también.
José Luis, ¿deseas anexar algo? Sí, yo creo que hemos más o menos platicado, pero Un poco resumen de lo que hemos hablado, sí. cuando decías al principio que el 48% de las personas están insatisfechas, eso verdaderamente, o sea, que 48% de la población, o sea, casi de cada 2 personas, una no está contenta en su trabajo, o sea, para mí es abrumador. Con lo cual, creo que la mejor práctica es justo que las culturas de las compañías se afirmen, se definan, y en base a lo que estabas diciendo, hay personalidades para todo, y que haya ese engagement mucho más claro entre lo que es la cultura y lo que es la necesidad de la persona. Creo que eso es un gran reto, porque hay compañías para todo. Tan feliz puede ser en Walmart como en Adidas, en Cinépolis como en Coca. O sea, obviamente. Pero para mi gusto hay que profundizar en la parte diagnóstica de la cultura y diagnóstica de la persona. Y ahora que he visto ahí en sus infografías Millward Brown, que parece que es vuestro patrocinador, con ellos conocí Afectiva. Y Afectiva lo manejan, no sé si hay otras agencias, en fin, pero sirva el comercial, es reconocimiento facial, ¿sí? Eye tracking, y desde que yo conocí eso, lo estoy aplicando para reclutamiento y selección. Ya dejar de preguntar, mostrar un estímulo, un video, y que las personas, a través de su reconocimiento facial y la parte emocional y las microexpresiones, sea un procedimiento rápido, fácil, objetivo, para reclutar a la gente. Correcto. Y bueno, justamente esto nos lleva a nuestro siguiente cuestionamiento. Hemos hablado de cómo encontrar ese botoncito que enciende la pasión de nuestros colaboradores, y justo de eso se trata la siguiente pregunta, es ¿qué es y cómo juega el salario emocional en la retención de nuestro talento? ¿Qué es? El salario emocional es toda retribución que no es el efectivo, ¿no? Juega bastante porque, como lo platicaba Lupita, todos somos diferentes, tenemos motivadores diferentes, y obviamente habrá quien prefiera vales de gasolina, habrá quien prefiera que le des el gimnasio, ¿no? O inclusive una experiencia a vivir. Es muy importante, sobre todo por el tipo de población que ahorita estamos teniendo en las empresas, que nuestra oferta sea customizable, ¿no? Que sea un poco flexible, un poco personalizable, porque a la gente le gusta elegir, y si tú los das a elegir dentro de un marco controlado, ellos se van a sentir bastante contentos con eso. Fíjate que yo veo esta pregunta y no puedo dejar de pensar en los jefes. Hay investigaciones que dicen que por arriba del sueldo o por arriba de la compensación, la gente deja las organizaciones por el jefe, independientemente de la empresa o la organización. Entonces, aquí sí tendríamos que ser como muy conscientes del papel que tienen los jefes o los líderes dentro de las organizaciones. Y cuando hablamos con esta palabra de retención o con esta cuestión como de engagement, tendríamos que estar también pensando en programas de desarrollo de líderes, cómo los líderes se vuelven coaches, cómo los líderes alimentan ese salario emocional en su gente, cómo los líderes motivan. Y es algo que si queremos realmente tener un buen salario emocional en la organización, trabajar con los líderes es el primer paso. Y en la construcción de la pregunta ya dieron una super pista. ¿Y cómo juega? Porque para mí el futuro es un juego. O sea, gamification es la tendencia de desarrollo y de engagement hacia la gente. Pero no nada más para los más jóvenes, para todos. Para todos. Entonces, crear juegos por un lado. Y por otro lado, la parte emocional es la construcción de imágenes positivas de futuro. Por ahí, hasta en vuestros programas que vi de capacitación, el storytelling y la generación de imágenes, eso es importantísimo. O sea, el mundo que vamos a vivir es un mundo de hiperrealidad. No nada más la realidad que estás viendo en el día a día, sino que juegues para ganar vidas, para ganar puntos, para imaginarte nuevos espacios, para estar aquí y estar allá, para interactuar a nivel también físico y a nivel virtual. Entonces creo que eso, las imágenes
generan emociones, las emociones se incorporan, al incorporarlas se transmiten en las conversaciones y se plasman en acciones y resultados. Perfecto. Entonces, pareciera que el salario emocional tiene un peso mucho más importante que cualquier otro esquema de compensación. Y creo que ese es un insight interesante que llevarnos todos los que estamos en este foro. Ya sea que estemos a cargo no de equipos de talento, pero los que no están a cargo de equipos de talento están a cargo de equipos de trabajo. Y al final del día es lo mismo, están a cargo de equipos de talento y hacer un cuestionamiento interno de nuestra responsabilidad, como bien hablaba Guadalupe, acerca de cómo logramos que nuestra gente, nuestros colaboradores se desarrollen con todo su potencial, cómo logramos que ese potencial logre regresar a nuestros equipos de trabajo y cómo logramos que esas personas estén felices con nosotros como sus guías y como sus coaches. Ok, y la siguiente pregunta me la voy a brincar porque me parece que hemos hablado ya bastante sobre ese tema, pero sí me gustaría dejar esta, que es cómo generar engagement en tus colaboradores, que si bien también hemos platicado un poquito, me parece que podríamos hacer un tipo resumen de cuáles son los puntos que consideran son los más fuertes para que nuestra gente esté comprometida en nuestras organizaciones. Bueno, primero, aunque no te quería ceder porque igual mi contestación se parece a la tuya, es medir. O sea, el punto de estas cuestiones humanas, de cultura y de engagement, pues es que se ve como algo etéreo. Entonces, lo fundamental es medir. Medir primero que, análogamente a los estilos de personalidad, cuál es tu tipología de cultura. Tenemos modelos para entender la personalidad de cada cultura, por ende, macharlo luego con la personalidad, que es la especialidad de Guadalupe. Y en ese sentido, a priori, puedes incrementar la probabilidad de un mayor engagement, dure lo que dure, porque bien decían hace un ratito, no recuerdo en qué contestación, lo que estamos buscando ahora, entonces, es que la gente sea feliz. Y si es feliz y construimos relaciones felices, pues que duren lo que tengan que durar. Pero lo que sí es que sean espacios donde la gente desarrolle su potencial y satisfaga sus necesidades. Pues sí, ahora sí que enfatizaba o enfatizo esta parte diagnóstica. No podemos, y para mí es básico. Es como querer ir a algún lugar y no llevar el Waze o no llevar la brújula. Entonces, y yo a mí en esta parte de los diagnósticos y los perfiles tanto organizacionales como personales, yo siempre les digo a mis clientes la metáfora médica. ¿Cómo te vas a tomar una medicina si todavía no tienes el diagnóstico de qué tienes? Y a lo mejor te están dando la mejor medicina para otro malestar o para otro padecimiento que no es el tuyo. Y te vas a gastar un dineral aparte, ¿no? Entonces vamos a hacer un programa de retención y entonces los vamos a llevar a todos a Miami a un encuentro, quién sabe, y es un dineral. Cuando ni siquiera te diste el tiempo de entender tu cultura organizacional primero, o los perfiles de liderazgo de tu gente, o aquellos motivadores de tu talento. Entonces, definitivamente el poder, el engagement, si lo quisiéramos ver como una meta, ¿no? Como un destino, pues tenemos que tener un mapa. Si no, quién sabe a dónde vamos a llegar. Además de eso, creo que la palabra clave, que ya la habías mencionado desde un principio, José Luis, es la inclusión. Porque a veces nosotros queremos ser inclusivos, pero siendo muy cerrados en la información que tenemos en la empresa desde las cabezas directivas, y la gente no sabe a dónde va, no sabe que tú ya estás pensando en ellos, no sabe si los tomas en cuenta. Yo me he percatado de eso, sobre todo en este último año, que la gente me dice es que nosotros no sabemos qué hacen las otras áreas, no tenemos conocimiento total de cómo es el proceso de venta, cosas así. Y de repente uno piensa que es algo obvio, ¿no? Y no se debe de obviar. Entonces hay que ser inclusivos para que la gente tenga engagement. Si tú te preocupas por ellos, ellos se van a preocupar por ti. Perfecto. Bueno, me parece buenísimo que hasta este momento me parece que hemos puesto sobre la mesa puntos interesantes que estoy segura cada quien en su mesa seguirá dando vueltas de cómo gestionar de mejor forma nuestro talento.
Y esto me lleva a nuestra última pregunta de cierre, que tiene que ver con ¿cómo hacemos las empresas que sí dedicamos tiempo, pasión y recursos para crear programas y prácticas para nuestra gente, para que estén satisfechas y felices? ¿Cómo logramos que esos recursos sean realmente una inversión para nuestras empresas y que no sea un gasto? Que me parece es un punto crucial, es un indicador muy importante de todas las áreas de talento. ¿Qué opina? Yo creo que siempre es una inversión, nunca es un gasto. El problema es cómo se los demuestras a los directivos o a los de compras o a la persona que tiene que tomar la decisión para hacer este gasto, ¿no? En ese sentido se vuelve el tipo de información que presentas, el tipo de impacto, y también yo pensaría, a mí me toca luego empresas como muy cortoplacistas, ¿no? Entonces los meten a un curso de liderazgo de 2 días y quieren darse cuenta que ahora todos los líderes ya incrementaron su efectividad en el 60% la siguiente semana. Entonces no hay un proceso, y yo muchas veces les digo, es como querer sembrar una semilla, echarle una cubeta de agua y pensar que mañana tienes una super palmera. Entonces, yo creo que aquí lo importante primero es entender el proceso. La gente no entiende esto. O sea, entiende la parte de la venta, entiende la parte de la utilidad, el número, las sumas, las restas y las utilidades, pero el proceso humano, siendo seres humanos, creo que somos el proceso que menos conocemos. No entendemos los tiempos y no entendemos cuándo tenemos que cosechar los frutos. Entonces, es parte de este mismo proceso y creo que nos toca, sobre todo a mí me ha tocado recomendar alguna bibliografía. Hay un libro por ahí que se llama Measuring HR, ¿no? Y ahí te dan algunas fórmulas matemáticas, sobre todo si sus negociaciones o sus conversaciones es con gente muy numérica, muy contable. Pero creo que sí la gente tiene que tener mucha conciencia qué proceso estamos midiendo. No estamos midiendo contabilidad, estamos midiendo seres humanos. Sí, la situación es que siempre pensamos que si yo te voy a dar a ti un curso, te tienes que quedar en la empresa a explotar el curso, ¿no? Ya te doy el curso de liderazgo, tienes que ser líder, pero dentro de la empresa. Y a mí ya me movió un poco el piso José Luis con lo que dijo de por qué retener a lo irretenible, ¿no? Eso cambia mucho las cosas, porque yo pensaba que la baja rotación puede ser un buen indicador. Sin embargo, pues quién sabe, yo en la empresa tengo gente que se ha ido y ha regresado súper fuerte. Si no se hubieran ido, no serían lo que son ahorita, honestamente. Entonces, agradezco que se hayan ido. ¿Qué vamos a hacer, José Luis, para convencer a nuestros directores? Bueno, yo primero concuerdo con lo que habían dicho, no quiero darle otro ángulo diferente. Efectivamente, Likert, en el año 43, su tesis doctoral, igual que tienen ahí en sus cuestionarios para este mismo evento, su tesis doctoral es cómo medir percepciones. Entonces, es evidente que los procesos, totalmente en desacuerdo, totalmente de acuerdo, con caritas felices o con emojis, como quieran ya, pero es la misma esencia. Año 43 sí se puede medir. Yo aquí, ya un poco en mi tono cuestionador, es que, y lo decías al final, muy bonito, es que ¿por qué tenemos que medir los procesos humanos exactamente igual que los procesos productivos o de la línea de producción? Es decir, sí medio se puede hacer también, y estoy de acuerdo, no crean, y a largo plazo, todo totalmente de acuerdo. Pero adicionalmente, cuando yo a mi niña chiquita le digo, Romana, ¿me quieres? Ella me dice, sí, papi. Digo, ¿cuánto me quieres? Y me dice, de aquí a la luna 20 veces. El ingeniero más necio de los necios dirá, de aquí a la luna hay tantos kilómetros, multiplicado por 20 es el valor del amor de tu hija. Eso es una estupidez mayúscula. Entonces, lo que estamos haciendo es cambiar de dominio y hablar de la felicidad humana, que es verdaderamente hasta espiritual. Entonces, ¿cómo coño vas a medir lo espiritual? Es imposible. Para mí, me conectaría más que con la inversión y con el gasto, con la primera parte, con buscar genuinamente la felicidad. ¿Y qué es la felicidad? Desarrollar lo bueno
lo mejor, lo perfecto. ¿En qué? En las personas, en los equipos, en la cultura. Perfecto, totalmente de acuerdo y sin embargo, si me lo permiten, me parece que también es importante que las áreas de talento podamos traducir al lenguaje empresarial cuáles son los beneficios de todos estos programas de desarrollo de nuestra gente, porque coincido totalmente, es una filosofía de vida, se trata de que las personas nos desarrollamos, nuestro potencial, crezcamos, seamos felices, se trata de eso, pero cuando vamos con los directores generales para presentar el presupuesto del por qué invertir en nuestros programas de DO, por supuesto que no, ese argumento no le va a ser suficiente. Y me parece que es muy importante y uno de los retos principales que tenemos los líderes de estas áreas es cómo logramos traducir a algo más tangible el beneficio que va a obtener nuestra organización al invertir en todos estos proyectos. Mientras más objetivos sean nuestros argumentos en un lenguaje empresarial, me parece que será más sencillo el convencer a los directores generales de por qué nuestras áreas de capital humano somos un área estratégica en la que hay que invertir recursos, porque todos los programas que hagamos tendrán un retorno positivo hacia nuestras organizaciones, ¿no? Muy bien, ¿algo más, Guadalupe? Sí, fíjate que estoy de acuerdo con lo que dices, pero lo que creo, y es parte también aquí de la reflexión ya de lo que José Luis comentaba, creo que también como especialistas y como responsables de estas áreas, también tenemos que empezar a cuestionar el mindset. O sea, contestar las preguntas que me hacen, no sé si mejor me gustaría hacer nuevas preguntas. Me explico, porque, y es cierto, ¿no? Mucho de este reto, mucho de esta cuestión generacional que tenemos, ¿no? Las diferentes necesidades, lo que tenemos que buscar es la manera correcta de hacer como este abordaje, el approach con el que estamos midiendo, con lo que estamos sintiendo que somos exitosos, ¿no? Como ya lo comentaba José Luis, esta parte del amor, ¿no? Pues a lo mejor yo pensaría, pues entre más me quiera, más exitoso soy. Y muchas veces no sé si sea por ahí, me explico. Entonces, el poder ser un poco más abogados del diablo, ¿no? En este tipo de procesos, creo que nos puede, a lo mejor la métrica termina siendo la misma, pero nos volvemos más cuestionadores con los mindsets tradicionales y empezamos a agregar más valor. Muy bien. Pues muchas gracias. La verdad que ha sido un placer que nos compartan todas las experiencias. Si les parece, vamos a dar pie a nuestra sesión de preguntas de nuestros asistentes. Si alguien tiene algún cuestionamiento en específico que desea hacernos, ahora es cuando. Bueno, hablan mucho de las diferencias generacionales que hay entre las diferentes baby boomers, X, millennials, etc. Y de cómo cambia su situación laboral o cómo ha cambiado. Yo les preguntaría si los índices de rotación de personal no son como una especie de círculo vicioso con todas estas generaciones. Es decir, esta no es la misma conversación que se tuvo hace 20 años cuando alguien de 40 empezaba a trabajar, o hace 40 años cuando alguien de 60 empezaba a trabajar. Si es así, ¿cómo se deberían de preparar las empresas para afrontarlo y qué planes deberían tener? Como lo que decía José Luis, de planes de 3 años, por ejemplo. Bueno, algunos matices. Algo que comentó, no recuerdo, perdón, pero sí se me quedó la idea de, creo que fuiste tú, Guadalupe. No todo es la generación. La generación es una súper agrupación y súper abstracción. O sea, tengan en cuenta que si el 50% de lo que te define viene de la naturaleza y el 50% de lo que te define viene, digo, haciendo cortes así para recordar, de tu personalidad, pues maravilloso. Y tu personalidad viene parte de la generación, vamos a ponerle el 25% y el 25% de papá y mamá. Entonces, imagínense, digo, por hacer un simplismo, estamos hablando de una cosa que define poquito al ser humano, retomando algo que decía Guadalupe hace un ratito. Eso no quiere decir que efectivamente hay patrones, y ya en un mundo tan global los patrones son los mismos en Europa, en América y en Asia. En fin, dicho eso, afirmé hace un ratito que estamos ante el principal vacío generacional de la historia, y lo sostengo, el más grande de la historia. Yo tuve broncas con mi papá tuvo broncas cuando se hizo hippie con mi abuelo, obvio.
siempre. Y si eres adolescente, peor. Pero es que verdaderamente están cambiando cosas muy fuertes. Muchas frutas de la tecnología, pero que impactan evidentemente en conductas y especialmente en satisfactores y necesidades, o aspectos sociológicos como la guerra, o como estamos en el periodo de paz. Hay cosas tremendas en el mundo, pero estamos en el mayor periodo de paz que ha vivido la historia, y nos guste o no nos guste, eso pues condiciona las conductas. Entonces, a tu respuesta es, pues las empresas tienen que estar atentas a todo esto que está pasando, a nivel sociológico y a nivel psicológico, y intentar adaptarse, porque si bien todas las culturas, si son buenas, o sea, si son justas con las personas y tratan a la gente con dignidad, todas son buenas. Pueden ser funcionales o disfuncionales al momento que viven. Gracias, José Luis. Aquí hay otra pregunta, por favor. Hola, buenos días. Profundizando un poquito en nuestra industria, algo que preguntamos aquí en la mesa ¿es la cultura? ¿Es la generación? ¿Son los millennials? ¿O la realidad es que en la industria digital ha habido una prostitución de que somos muy afortunados y bendecidos porque vemos pocos expertos todavía? No es que haya en el mercado como contadores, abogados, doctores, etcétera, ¿no? Los digitales somos pocos. Entonces creo que ha habido un tema de prostitución y robo de talento que tampoco sé, y ahorita abriría un corchete, ¿realmente es talento o es gente que ya conoce 4 términos y de pronto ya te lo llevas como alguien que era un trainee y en 6 meses ya es director en una agencia, ¿no? Entonces, y de ganar 4,000 pesos ya está ganando 25,000. O sea, la realidad es que no sé si es la escasez de gente experta, o no sé si son expertos o con un conocimiento básico que está sobrevalorado, ¿no? Porque de pronto ya te encuentras con gente que quiere pedir una dirección, ¿no? Yo que quiero contratar, ya quieren ser directores cuando sus conocimientos son básicos y ni siquiera de un planner. Entonces, ya no sé si, y creo que no profundizamos tanto a nivel industria en este panel, y esa es mi pregunta para ustedes. O sea, en digital es bien complicado tenerlos contentos, porque por muy feliz, por eso cuando decían que si era mito realidad el que el dinero fuera importante para ellos, yo creo que en esta industria en específico sí es importante, porque sí se van por un puesto mayor o por 2 o 3 mil o 15,000 pesos en cosas extremas. O sea, hay cosas de 2,000, 3,000, pero el nombre del puesto les mueve más y se pueden ir a un puesto más bajo, pero con 20,000 pesos más en la bolsa. Entonces, no sé si es cultura en nuestra industria, no sé si es cultural, etcétera. ¿Alguien me puede ayudar? Sí, mira, bueno, perdón que te arrebaté un poquito el micrófono. En la mesa de gestión de talento hemos platicado exactamente estos temas que te están preocupando, y también, pues yo soy socia de una agencia digital y me dedico a la parte administrativa. Entonces sí te puedo decir que hay varios factores por los que sí estamos preocupados. Aparte he estado muy en contacto con la parte educativa. Entonces fíjate, por un lado, las posiciones que estamos buscando ahorita no existían hace unos meses, 1 año, 2 años, algunas más, ¿no? Se empieza a volver muy complicado porque de repente necesitas a alguien de analytics, o sea, alguien que tenga como una visión un poco economista, que sepa de marketing, pero que no se vaya a aburrir y que, o sea, de repente como que las posiciones son tan complejas que no sabes por dónde buscar, dices un comunicólogo, un mercadólogo. Por otro lado, yo lo he visto personalmente, los mismos profesores de las universidades son los que a mí me dieron clases. Entonces, hablando de storytelling, por ejemplo, la idea de storytelling que ellos tienen es teatral, ¿no? No es el storytelling que vivimos ahorita. Justamente rompimos esa paradoja hace poquito en el TEC de Monterrey, porque traían como una idea del storytelling y nosotros ya los capacitamos un poquito de que eso no es, ¿no? Luego los formatos, las nuevas tecnologías, que va un poquito pegado con la pregunta anterior, eso ha hecho que nos volvamos unos analfabetas de repente, ¿no? O sea, el conocer una cosa
y que el día de mañana te toque Snapchat o te toque Instagram o lo que sea, ya no quieras meterte a eso porque no sabes cómo. Y bueno, son cosas tan sencillas como el que no sabe manejar Excel, ¿no? El que maneja otro sistema operativo. Pienso que nuestra generación, por ejemplo la X, tiene algo que no tienen las nuevas generaciones y se están enfrentando a ese problema. Éramos muy creativos para tapar hoyos, o sea, para resolver cosas, porque no teníamos tanto estímulo visual. Ahorita, como todo es más rápido, yo también lo veo con mis hijos, tengo hijos chiquitos, o sea, ya no quieren ahorrar para algo grande, no quieren, porque lo tienen todo y todo pasa de moda tan rápido que lo ven muy lejano. Entonces, eh, la verdad es que nosotros ahorita estamos viviendo, ellos les va a faltar esa parte, la parte de la creatividad, cómo se van a adaptar a las circunstancias. Si el engagement que ellos traen es a sus propios valores y a ciertas creencias, eso los va a hacer envejecer, justamente lo que dice José Luis. Es como el mal al que el que van a padecer, digámoslo así, ¿no? Necesitarán ser un poquito más flexibles. Y el robo de talento. ¿Por qué? Porque habemos agencias más pequeñas, mexicanas, que competimos con agencias que vienen de Argentina, de otros países, mucho más grandes. Entonces, de repente, no es lo mismo lo que tú le puedas ofrecer a alguien que lo que le ofrece la otra empresa. Sin embargo, debes de conocer bien tus fortalezas, es lo que yo he aprendido, porque créeme, a Central Media quieren regresar. O sea, eso yo ya lo identifiqué. Muchas veces han regresado, otras veces no hemos querido, otras veces no han regresado también. ¿Por qué quieren regresar? Ahorita estamos haciendo un trabajo muy profundo de cuáles son los valores de la empresa, qué es lo que está haciendo que la gente quiere estar. Y parte, bueno, nuestro enfoque es la industria farmacéutica. Entonces es una industria muy noble. Estamos haciendo cosas que van a ayudar a la humanidad, ¿no? De alguna manera, viéndolo así, a lo más grande. No tenemos cerveceras, no tenemos tabaqueras. No digo que nunca lo vayamos a tener, ¿no? Pero el camino nos ha llevado a eso. Y la calidad de vida que ellos tienen es buena, no los hacemos trabajar extenuantes horas. O sea, en la oficina a las 7:30. Yo ayer cerré la oficina y a las 7:30 ya no había nadie, ¿no? Entonces creo que esas cosas, si tú vas sacando las fortalezas de tu empresa, aunque no les puedas ofrecer el mismo nivel, el carrito, el shuttle que los lleva, ¿no? El comedor, pero si tú les ofreces otras cosas, ellos van a estar ahí, solo que tú también tienes que estar convencida de lo que estás manejando, de lo que estás ofreciendo. Muchas gracias. Y tal vez sí, a un poquito a modo de complemento a tu pregunta, me parece que hiciste un planteamiento totalmente cierto. En nuestra industria es tan dinámica y tan movible y cada vez además van apareciendo nuevos retos y nuevas posiciones que nuestra gente tiene un crecimiento exponencial. Y en la gran mayoría de las ocasiones no estamos totalmente preparados para esa nueva exigencia. Probablemente sí en temas técnicos, ¿no? En temas técnicos de conocimiento digital podemos tener gente experta que lo sepa hacer, pero en definitiva nos quedamos muy corto en todas las habilidades soft y habilidades de liderazgo. Y es ahí donde de repente podemos crashear a algunas personas que hemos tenido un crecimiento tan vertiginoso, subimos y subimos, pero cuando estamos a cargo de equipos de trabajo resulta que no sabemos cómo dirigirlos, cómo guiarlos, cómo coachearlos. Y me parece que ese es el principal reto en nuestra industria digital. Sin embargo, también pienso que no estamos exentos de lo que hemos platicado en este foro al hablar de que las personas se van a quedar con nosotros cuando se encuentren un valor agregado en nuestras organizaciones, en la forma en que los hacemos sentir y en la forma en que hacemos que vivan dentro de nuestras empresas. Me parece que aún con este elemento que, repito, es totalmente cierto, sí tenemos forma de lograr que nuestro talento que queremos retener, por ahí hablamos, a quién queremos retener y a quién no, logremos que no se mueva por 5, por 10,000 pesos. Por supuesto que si tendrá una oferta donde se le duplica el sueldo, te puedo asegurar que si esa es su prioridad hoy en día y se mueve por dinero, se te va a ir.
pero no nos preocupemos porque entonces pensemos si es el talento que justamente deseábamos se quedara en nuestra agencia, ¿no? José Luis. Nada más un comentario porque tienes razón. Cuando hay desajustes entre oferta y demanda, hay distorsión. Y tienes toda la razón, que hay cada vez una demanda creciente de talento digital y la oferta, aunque también es creciente, no crece a la misma rapidez. Entonces, efectivamente, muchos de los temas que hemos dicho se distorsionan por este enfoque y demanda, oferta y demanda que no coinciden. Y nada más, un poco en este tono de buenas prácticas, dos que he visto en Inglaterra conmovedoras. Una es la recomendación de la SEP británica de no llamar a las niñas con diminutivos, pero es una cosa de política de Estado, ¿sí? No se llama Katy, se llama Catherine, y te machacan, porque han hecho investigaciones que demuestran que si empiezas a usar diminutivos con las niñas, incrementa la probabilidad de que vayan a carreras más vinculadas con los aspectos, digamos, menos científicos, más sociales. Y es política de Estado. Es una cosa increíble el diminutivo en las niñas, para que haya más niñas que entren en el mundo, por ejemplo, digital. Y otro también conmovedora son cursos de coding de 8 semanas para mamás que quieren reincorporarse a la vida laboral. Pero es un boom. ¿Por qué? Porque y código. Yo verdaderamente es como estar en otro mundo, ¿no? Donde están verdaderamente dimensionando lo que se viene, la demanda, y están sembrando talento que pueda codificar el futuro. Perfecto. Bueno, pues parece que ya se nos ha terminado el tiempo o tenemos espacio para una más, una pregunta más. Tengo una pregunta. Adelante. Buenos días. Al inicio de la plática mostraban que en una gráfica que los dos indicadores de innovación y de gestión de talento eran los dos primeros y los más importantes, ¿no? ¿Cómo se gestiona talento? ¿Cómo se impulsa el talento? ¿Cómo se lo retiene? Cuando paralelamente estamos trabajando en proyectos de innovación que de alguna manera van a sustituir ese talento, ¿no? Híjole, así express, super express. Trabajar de lunes a viernes, 40 horas semanales, es una conquista sindical del siglo XIX. Ahorita tendríamos que estar trabajando de lunes a miércoles, mediodía. ¿Soy claro? Que se viene el mundo del ocio, el mundo de las historias. Las antiguas catedrales o iglesias se suplen ahora por museos, hay filas en los museos, ¿sí? Entonces vamos al mundo donde el arte, justo las cosas que las máquinas no pueden hacer, como la belleza, como las bellas artes. El mundo va a cambiar increíble, pero hay que estar preparados, porque va a ser, nos vienen unos años muy fuertes. El principal empleador de México, bueno, más que Pemex, es Walmart. Todos hemos visto videos y hemos experimentado automatismos. ¿Ustedes saben cuando corran a 250.000 personas? Bueno, no a los 250.000, pero a 200.000. Y cuando sea una industria y empieza así como cascada, pum, 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 ni Uber, automóviles autodirigidos, pero esto no es ciencia ficción. Ya existe. Entonces, hay que formar a la gente a descansar, a la cultura, a las artes, a pasear, a tener relaciones positivas, a tener una vida con ejercicio y saludable. Y hacia eso va, yo creo, que el mundo. Pero siento que estamos un poco lentos y no estamos viendo las señales. Y sí, yo que soy súper positivo, va a haber unas presiones sociales muy fuertes. Perdón, nada más, en la Unión Europea están ahora, en Bruselas, pensando en poner impuestos a los robots. Dices, ¿cómo? Sí, porque como los robots van a sustituir los procesos humanos, que los robots paguen impuestos para mantener el estado de bienestar. Qué fuerte. Fuerte. Y tal vez me atrevería a complementar un poco la respuesta en el sentido de enfocarnos hacia aquello que nos hace humanos y que la tecnología no van a poder hacer ni los robots. O sea, enfocarnos a esa pasión que nos mueve, enfocarnos a ese gusto por colaborar y por hacer crecer al que está conmigo, a mi compañero,
cómo enseño, cómo soy coach, cómo guío. Me parece que esto al final del día los robots nunca lo podrán hacer. Y por eso es que al inicio de la presentación hablábamos que pese a toda esta boom de tecnología y que seguirá en aumento, como bien dice José Luis, nuestro papel como personas, me parece que esa es la palabra clave, como personas será insustituible y me parece que tendríamos que estar enfocando nuestro talento a cómo fortalecer esas habilidades y competencias que nos definen como tal, como personas, como seres humanos. Gracias. ¿Una pregunta más por allá? Sí, hola. Soy Alejandro Castro, estoy en American Express. Y una pregunta para el foro y para todos los equipos de recursos humanos. ¿Realmente creemos que lo estamos haciendo bien y realmente creemos que vamos a la velocidad de lo que viene atrás? Y la pregunta viene por, hablamos mucho de los millennials, 30% de rotación en nuestra industria en los millennials. ¿Realmente recursos humanos con el mismo discurso que ha venido trabajando toda la vida con las mismas generaciones, baby boomers, X, Y, realmente vamos a la velocidad que el millennial viene? Yo creo que vamos mucho más lento y eso nos está generando switching de millennials entre empresas. No estoy a gusto con mi empresa. El mismo discurso que estamos dando es el mismo que se ha dicho desde los últimos 20 años. Tuve la oportunidad de dar clase en la UP y la primera pregunta en una materia que se llamaba dirección de marcas, la primera pregunta que hice al grupo fue ¿en qué marca les encantaría trabajar? El 70% del salón me contestó, a mí no me interesa trabajar en una marca ni ninguna empresa. El otro 30% me contestó, Uber, Amazon, Google, Facebook, etc. ¿Dónde quedan el resto de las marcas? Están perdidos, están fritos, ¿no? Entonces, por un lado, el semillero de millennials ya está perdido porque ni les interesa el discurso que dan las empresas, ¿no? Y por otro lado, como RH, no estamos dando lo que realmente el millennial quiere, ¿no? Entonces, y yo estoy en marketing, ni siquiera estoy en RH, ¿no? Entonces, mis equipos, tengo un equipo completo que tiene menos de año y medio. Todos son nuevos. Y hay procesos que solamente una persona conoce y que si se va esa persona, nos pone en conflictos de la operación del tema digital en varias cosas en American Express. Imagínense el reto que tengo para hacer que mis millennials, y yo soy un millennial de los jóvenes, de los más grandecitos, ¿cómo le hago para esa persona que realmente se enganche? Yo sé que esa persona la voy a tener enganchada 2 años, y a los 2 años, adiós, ¿no? Un poco el discurso. Entonces, ¿realmente creemos que como recursos humanos estamos en el momento en el que tenemos que estar? O estos mismos discursos de gasto, inversión en el recurso humano. Yo creo que tenemos que cambiar el switch, inclusive de nosotros, para decir, ¿cómo le hago ya para que mis millennials realmente estén contentos 2 años? Máximo 3 porque se van a ir. Mira, gracias. Mira, lo que pasa es que hay que entender la forma de pensar de estos chicos. Ellos no quieren trabajar en ninguna empresa porque quieren trabajar para todas. O sea, ellos quieren manejar su tiempo, rentarse, ¿me explico? Estén donde estén. A lo mejor pueden estar en la playa y trabajar para un cliente y para trabajar para el otro. Entonces, eso es lo que vamos a tener luego que cambiar. La forma también de contratar a la gente. Pero también, cuando ellos hablan, ellos no hablan de su trabajo, ellos hablan de su vida. Ajá. Ellos, cuando tú hablas con ellos ya tienen pensado qué van a hacer. Mira, ayer un amigo me decía que su hijo iba a estudiar, hace unos días me dijo que iba a estudiar comunicación. Y ya estuvo por pagarle la inscripción, fue a las pláticas. Cuando el hijo voltea y le dice, ¿sabes qué, papá? No, voy a ser piloto. Y le dice, ¿cómo? Pero yo ya fui al Ibero. Le dice, papá, es mi vida, yo quiero viajar. Y la mejor forma de viajar es siendo piloto. Entonces, ellos piensan más allá que nosotros. Ellos piensan en su propósito final. Ellos no están pensando, o sea, el propósito final y cuál es el medio para llegar ahí. Ajá. Nosotros no pensábamos así. Bueno, yo siempre pensaba, quiero buscar un trabajo, ¿no? Hacer dinero, luego casarme, luego tener hijos, así, ¿no? Me gustaría viajar, pero era algo periférico. Los viajes a mí me encantan. Yo siempre he dicho que tengo alma de millennial porque me gusta, pero no he podido porque tengo hijos,
la vida es muy compleja. Entonces, para mí es algo periférico, ajá, pero para ellos no. Ellos quieren tener vacaciones largas, como de 4 semanas. ¿Por qué? Porque a lo mejor quieren ir a subir el Himalaya, el Everest, o quieren ir de voluntariado a África, por decir. O sea, tienen planes de ese estilo y entonces tienes que conocer qué quiere esa persona en particular o qué le gusta, conocerlo más para ver qué le puedes ofrecer. Y yo no dudo que lo puedas retener, digo, te lo digo por experiencia, o sea, en la empresa lo hemos hecho, pero tienes que conocerlo más y ver qué es lo que quiere. Sí, coincido con la lentitud, entonces pues hay que meterle galleta. Y es que ahora que decías, acabo de recordar, bueno, ¿cuándo fue? Netflix, hace 6 años, hizo público su cultura, su paper de cultura. Googleenlo y lo encuentren, ¿no? Yo se lo mando con mucho gusto. Y el resumen de su cultura es freedom and responsibility, o sea, libertad y responsabilidad. Y aunque es la cultura de una empresa específica, yo creo que ellos dieron una solución de futuro increíble. Que una de las bajadas es justo vacaciones ilimitadas. O sea, en Netflix tienen vacaciones ilimitadas. Cuando tú dices eso a mis clientes, me dicen, no, en mi empresa es imposible. Yo, obviamente, que tengo que ser coherente, en mi empresa lo hemos puesto hace 3 años, yo creo. Y efectivamente, hay que hacer ajustes. Ya puse un mapa de calor rojo, amarillo y verde en qué fechas verdaderamente tomarte vacaciones. Es una locura, porque es una irresponsabilidad. Pero igual que con tus hijos, pues tienes... Y efectivamente, acabo de correr a alguien, no voy a decir, lo están grabando, en fin, no es de México, porque en lo que lleva de semestre lleva 35 días hábiles y ese no es el punto, porque tiene vacaciones ilimitadas, sería en contra de la cultura de la compañía, sino porque él, además de tomarse 35 días en 6 meses, ¿sí?, no se reporta con sus clientes y está en el área comercial. Entonces, todo no puede ser, querido. Estar en Marrakech y no reportarte con tus clientes durante 35 días en un semestre no es posible. Entonces, es libertad, sí, y responsabilidad. Te piden home office urgente. Te piden vacaciones urgente. ¿Cuántas empresas tienen home office en México? Yo hago 2 días de home office a la semana. Y es una maravilla, ¿no? Tenemos vacaciones, sí, préstamos, o sea, cosas normales que ofrece Recursos Humanos, y tienes caja de ahorro, y tienes parte de bono, y tienes... A eso a los millennials no les interesa. Ya sabemos que lo que los millennials quieren. Por eso la pregunta es, ¿realmente como Recursos Humanos estamos ahí con los...? Por supuesto que no. Y sabes, creo que tu pregunta hace un cierre excelente a esta sesión. Mi respuesta en definitiva es, por supuesto que no estamos preparados ni a la altura de las necesidades, de las prioridades de hoy de las organizaciones. Me parece que este es un hecho. Justamente un dato interesante que leía en la primera diapositiva que te llamó la atención de innovación y personas, donde indica que hoy día el 66% de los CEOs de las organizaciones están replanteando el funcionamiento de las áreas de talento en sus empresas y están pensando si son áreas estratégicas que les están ayudando al desarrollo del negocio o no. Y me parece que es un dato muy importante que debemos de llevarnos en la cabeza a todos los que somos responsables de estas áreas. ¿Cómo logramos que ese 66% que hoy está dudando o poniendo en duda si somos un área que realmente le interesa tener en su negocio o no, cómo logramos que nos ubiquen como su área más estratégica? Incluso me atrevería a decir más que el área financiera, y ya estoy diciendo palabras fuertes, ¿ok? Porque para todas las empresas el área financiera, por supuesto, es lo más importante, porque negocio, empresa que no es negocio, ¿para qué está?, ¿no? Si lo vemos fríamente. Pero me parece que justamente ese es nuestro reto, como áreas de talento, ponernos al día a una velocidad vertiginosa que nos permita estar dando respuesta a las necesidades y preocupaciones que hoy en día tenemos las organizaciones. ¿Okay? Bueno, muy bien, pues entonces parece que ahora sí ha sido todo. La verdad es que agradezco enormemente a José Luis, Guadalupe y Yasmín por esta horita en que nos han compartido su experiencia. Espero que les hayamos transmitido insights importantes que llevarnos
para pensamiento cada quien en nuestras organizaciones, y les agradezco muchísimo el foro que tenemos el día de hoy, y esperamos muy pronto volver a compartir temas relacionados a nuestra mesa de talento. Gracias a todos y que tengan excelente día.